estábamos al frente ahí nosotros, en medio de esa de ese acto. Sí. Lo vimos, vivimos ese momento. De todas maneras, lo importante es saber cómo cambia el caudillismo militar al caudillismo civil. Comienza con el triunvirato, luego que se hacen elecciones en el 1 de junio de 1965, que gana Balaguer, se comienza de raíz el caudillismo civil, que lo que hacía era estar respaldado por los militares, le permitía la represión y el enriquecimiento ilícito. Ya no era el momento de encabezarlo ellos como no lo ha sido hasta este momento, pero el caudillismo de Balaguer fue un caudillismo represivo que permitió las condiciones de crear un liderazgo como el que tenemos hoy, que rehúye la responsabilidad ética y que se ha acostumbrado a desensibilizarse como líder. Instrumenta a la gente, pero no defiende los derechos fundamentales que a la gente le corresponde. Eso es, no obstante la Constitución de la República decirnos en su artículo 7 que nosotros, la República Dominicana, vive un Estado social y democrático de derecho. Después del derrocamiento de Juan Bosch, viene la invasión norteamericana de 1965, con todo lo que ya sabemos que sucedió, y luego llega al poder el doctor Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, que es sostenido por los norteamericanos y por los militares dominicanos, sí, que lucharon contra los constitucionalistas. Ahí es que vienen esos 2 años difíciles del país, mucha muerte, 12 años, mucho asesinato. ¿Y qué ocurre? Que se conforma una ideología conservadora para llegar al poder. El mismo Antonio Guzmán llega al poder y se trata de democratizar el gobierno al extremo de que no habían presos políticos, hubo libertad. Pero don Antonio Guzmán fue afectado por ese germen de la corrupción que había tenido el país en los 12 años. Muchos PRDistas, altos funcionarios, incluyendo hasta familiares, cayeron en la corrupción que provocó que él se diera un tiro. Él se suicidara, porque era un hombre de vergüenza. Por ejemplo, hoy vemos muchos hombres presos por corrupción y los líderes están ahí como si nada ha pasado. No le da vergüenza. No hablan de hacer una autocrítica al país, no, al contrario. Después de Antonio Guzmán llega Salvador, pero también cae por corrupción, preso, por quien no debió haberlo metido preso, que era Balaguer. Sí. Que Balaguer entonces, cuando llega al momento de tener que ir a las elecciones de 1996, lo que hace Balaguer es que como no podía ir, busca al PLD y hace una alianza con el PLD, con Leonel Fernández a la cabeza. Ahí viene... Profesor Balaguer, luego de Juan Bosch, llega en los 10 años de nuevo. Sí, ahí llega el doctor Joaquín Balaguer, toma el 16 de agosto de 1986, le envió una imagen al señor director, de su 4ª presidencia por mandato electoral, donde exhibió un estilo diferente, un poco más democrático. No, porque él siguió, a él le hicieron una entrevista en la campaña, sí, que si su gobierno iba a ser igual que el anterior, y él dijo, apeló a la frase de Ortega y Gasset. Él dijo, el hombre es arma las circunstancias. Sí. Las circunstancias de hoy, dijo él, no son las mismas de cuando yo tomé el poder. Y se conservó una relativa libertad en esos 10 años. Sí. Lo cierto del caso, que así como se produjo un cambio del caudillismo militar a un caudillismo civil con el triunvirato, se produjo con la llegada de Leonel Fernández el caudillismo de la pequeña burguesía. La pequeña burguesía llegó al poder y en lugar de ser una pequeña burguesía que gobernara institucionalmente, lo que hicieron fue tratar de enriquecerse como se habían hecho ricos las otras partes de la oligarquía, aprovechándose del Estado dominicano. Primero llega aquí, eso que usted tenía, señor director, en el Frente Patriótico, donde el doctor Joaquín Balaguer, que sí estaba lúcido, y el doctor Leonel Fernández,
que todavía está lúcido, lamentablemente, dije yo, se aprovecharon del profesor Juan Bosch, que ya tenía la enfermedad de Alzheimer, que ya no coordinaba bien su pensamiento y su mente, y lo llevaron a lo que fue el Frente Patriótico, donde salió electo el doctor Leonel Fernández, señor director. Correcto, pero el punto es cómo viene un nuevo caudillismo encabezado por la pequeña burguesía. Pasamos del caudillismo militar al caudillismo de la oligarquía, al caudillismo de la pequeña burguesía, que concluye en el 2020 con la llegada al poder otra vez de una oligarquía, burguesía, que ha estado en disposición aparentemente o realmente de fortalecer la institucionalidad persiguiendo la corrupción. Es un cambio distinto que se produce. Así como se produjo el de Trujillo, luego el de Triunvirato, luego el de Balaguer y luego el de Leonel Fernández, Danilo Medina. Ahí tenemos, entonces, mira Danilo ahí, tenemos primero a Hipólito, que llega a 2000-2004. Luego vuelve Leonel de nuevo en el 2004 hasta el 2012. Y luego viene Danilo Medina 2012-2020, que es cuando gana el actual presidente de la República, Luis Abinader. Correcto. Nosotros queremos destacar que aunque Hipólito Mejía fue presidente 4 años, no hubo una corrupción de Estado dirigida a fortalecer una clase política como sí la ha habido en el grupo del PLD. Porque esa discusión la sostuvo Andrés Fortunato con el doctor Antonio Abreu Flores desde 1984, que él planteaba que había que vivir del partido y que los partidos ganando tenían que vivir del Estado. Eso fue una discusión que se pudo haber salvado y lo contaremos en algún otro momento. Sí. Lo cierto del caso es que la pequeña burguesía perdió una gran oportunidad. En lugar de convertir esto en un Estado social democrático de derecho, donde los derechos fundamentales y la dignidad del ser humano se respetaran, se hicieron millonarios la gran mayoría. Y hoy se está buscando la manera de tener alianzas que encubran en algún momento la situación de corrupción. Nosotros queremos hacerle un llamado a los líderes de hoy, y ahí incluyendo a Danilo, a Leonel, al licenciado Luis Abinader. Nosotros le estamos solicitando que esta campaña política sea una campaña política que satanice la corrupción, que el mismo PLD, los candidatos que quieran llegar, que hablen de la corrupción, cómo la van a evitar, qué van a hacer. Y una de las formas de evitarla es que el pueblo dominicano se constitucionalice y que ese artículo 146 que prohíbe la corrupción, el pueblo dominicano lo entienda, que los males que tenemos es producto de la corrupción. La campaña política de hoy, de este año y el año que viene, debe de ser una campaña política para impedir la vuelta a un sistema de corrupción organizado como el que ha habido. Tenemos que buscar la forma de salvar al país, porque el país está amenazado con una invasión de naciones internacionales si hay un conflicto con Haití. El país está amenazado con la droga, con el narcotráfico, con la violencia. El país está amenazado con la inseguridad. Y la única manera que podemos lograr nosotros que este país se respete es si se organiza en términos de orden, disciplina, civismo, ética y moral, principios de valores patrios. Estamos alertando eso, estamos alertando para que después no se pongan la mano en la cabeza. Al presidente Danilo Medina, nosotros, el 30 de noviembre del 2011, en un acto que lo respaldamos porque él planteaba, se unió a lo que decíamos de un gobierno ético y moral, a él le dijimos que si en su gobierno al ganar se encontraba prisioneros por sectores que querían imponer la corrupción, que ahí estábamos nosotros. Éramos pocos, pero éramos una voz moral para defender a este país, como lo estamos haciendo ahora, como lo hicimos luchando contra la corrupción,
luchando contra la modificación ilegal de la Constitución y como estamos hoy luchando contra la ignorancia cívica. Nosotros le solicitamos a los líderes políticos que el punto número 1 de hacer campaña, desde los regidores hasta los presidentes, sea satanizar la corrupción. ¿Cómo cada uno va a impedir que la corrupción no se enseñoree de nuevo en el país para hacernos el daño de inclusive poder perder hasta nuestra soberanía? El artículo 63, profesor, para finalizar este programa. Sí. Artículo 63, numeral 3. La Constitución establece que debe ser enseñada, difundida en la población a través de los planteles escolares. Dice el artículo 63 en su numeral 3, yo solo voy a leer para despedir este programa, para que la gente, ojalá ustedes lo puedan copiar ahí y puedan, el pueblo dominicano, entenderlo con claridad. Dice, toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, hay 13 numerales. En el último numeral dice, con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Es decir, hay que elaborar un programa donde cada hombre y cada mujer, cada niño y cada niña del país conozca sus derechos y deberes, y los adolescentes, de manera que sepa que cuando vea a un regidor montado en una jipeta nueva, porque le dieron una contrata, el regidor no va a buscar contrata que debe de ir, es a resolver los problemas de la comunidad que representa con los recursos que hay en el ayuntamiento. Es un puente, no es a buscar jipeta que va, es a luchar por la promoción y desarrollo de la economía local, como establece el artículo 19, letra A de la ley 136-07. Es a buscar la manera de servir de puente para que el Estado Dominicano pueda realmente luchar a través de los ayuntamientos en contra de la pobreza y para favorecer a los sectores más débiles, como los envejecientes, como los niños, como las mujeres que son madres solteras. Eso está explicado en el primer párrafo del artículo 19 de la ley 136-07. Hay muchas formas de que la ley proteja la economía del país. Llegamos al final del programa, profesor. Lamentablemente, pero algo se hizo. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50 y 1. Está bien. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción.